El tema del mes es desafiado, más sin reservas. Pero en esta mañana, en este día, yo quiero que con mucho respeto tú mires a la persona que tienes a tu lado y le digas, no seas del mundo. Y le digas, no seas del mundo. Mira. Ahora miraste a la persona que tienes al lado, mira a la persona que tienes atrás. Si tienes a alguien atrás, dile, no seas del montón. Ole, no se te ocurre hablar de la pared. No seas del mundo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Y aquí, quien pudiese, lo que yo voy a decir, lo pudiese decir a alguien que nos puede dar cátedra en eso, porque es un experto en eso. Pero yo me aventuré a hablar sobre este asunto y después él me va a corregir y me va a decir todos los cuentos, todo, cómo ha salido en los cómics, cómo ha salido en las películas y todo esto, pero yo me aventuré a utilizar esta ilustración. El que me va a corregir después es José Mercado. José Mercado, alias Superman. Eso es interno. DC Comics, en el 1959, sacó la historia de Victor Fries, quien se convertiría en uno de los enemigos de Batman. Cuando Victor era joven, su disfrute interesante era congelar animales poniéndolos en el refrigerador y buscaba de esta manera preservar la vida de estos por más tiempo para el futuro. Sus padres, muy preocupados, lo enviaron a una escuela donde se internaría. Y esta situación pues deprimió a este joven de manera terrible, ¿verdad? Sin embargo, su interés por preservar la vida lo llevó a estudiar algo que yo aprendí porque yo no sabía: criogenia. Ustedes dirán, ¿qué es eso? José debe saber, después le pregunto también. Pero criogenia es el conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas, congelarlo. Víctor en su juventud conoció a una joven llamada Nora. Y Víctor amó a Nora y se casó con ella. Pero Nora muy pronto cayó en un estado de salud grave, producto de una enfermedad desconocida. Entonces Fry buscó trabajo en la gran compañía Gulfport. Y allí, en su laboratorio, Fry encontró la manera de dejar a Nora en un estado de criogenia, para que de esta manera tuviese tiempo de encontrar la cura. Pero dentro de los experimentos hubo un accidente y Fry cayó en una mesa llena de químicos, quedó moribundo. Afortunadamente, Fry sobrevivió, pero solo podía hacerlo en temperaturas bajo cero. Así que debía utilizar un traje especial para mantener esa temperatura. Desde entonces se le llamó Señor Frío, antes Zero, por si acaso José me va a decir algo. Desarrolló un arma que congelaba todo lo que apuntara, lo cual llenaba al Señor Frío. Su único objetivo era encontrar la cura de la enfermedad de Nora, su esposa. Algo interesante es que en esa búsqueda no le importaba hacerle daño al que se cruzara en el medio, no le importaba hacer el mal. Entonces, lo que era amor, lo que había en su corazón, se convirtió en una obsesión llena de frialdad, arraigada en su egoísmo, en sus intereses. Lo que había en su exterior era el reflejo de cómo estaba su corazón verdaderamente. Un corazón lleno de frialdad a causa del dolor, del sufrimiento, la triste realidad del Señor Frío. En esta misma línea, nosotros
hemos sido testigos oculares de lo que han sido capaces las tormentas invernales en los Estados Unidos y Canadá y los estragos que éstas han causado. Pudimos ver las imágenes, algunos de nosotros, de cómo las tormentas, los vientos fríos fueron capaces de congelar las cataratas de Niágara, perdiendo de esa forma su movimiento natural por la frialdad. Esas nevadas, iglesia, han mantenido a las personas presas en sus propios hogares. Esas nevadas fueron capaces de quitarle la vida a mucha gente. Se han paralizado muchos estados, han quedado congelados. Cuando nosotros como seres humanos nos exponemos a mucho frío, el cuerpo se ve afectado. El oxígeno no llega a ciertas zonas, lo que produce daños, ¿verdad?, en el sistema nervioso. Al afectarse este sistema nervioso, las áreas trastocadas se adormecen y pueden causar lesiones graves. Y si la temperatura descendiese por debajo de los 35 grados Celsius, se comienza a producir trastornos cardiovasculares. Un frío tan fuerte es capaz de quitarle la vida a un ser humano. Y me pregunto, ¿y qué importancia tiene la vida? ¿Y qué importancia tiene la vida si nuestra alma, nuestro ser está congelado, adormecido? ¿Qué sentido tiene? ¿Será eso vida? Cuando usted tiene tanto frío que está congelado, pierde los sentidos. La sangre se congela, el sistema del cuerpo no funciona correctamente, las facultades se ven atrofiadas. Eso es lo que exactamente Jesús dice que produce la maldad en el ser humano. Exactamente lo mismo. Produce la maldad en el ser humano. Lo que produce es ese frío que te congela, ese frío que te adormece y no te permite amar. Yo quisiera que ustedes observaran estas imágenes. Cuando muchas personas observan imágenes como esta, lo que les produce es odio, molestia, deseos de tomar la justicia en sus manos. El corazón se va enfriando, se va insensibilizando, al punto que no encuentra cómo amar. El amor se convierte en una palabra muy grande, muy lejos de alcanzar. Para muchos, eso nos presenta la palabra en el texto que leímos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos y hermanas, este verso que hemos hecho lectura está inmerso dentro del quinto y último discurso en el Evangelio de Mateo, que Jesús le está dando a los discípulos, conocido como un discurso escatológico sobre las realidades finales o eventos finales. Y nos dice el pasaje que Jesús está saliendo del templo que fue construido por Herodes el Grande. Y la acción que toma Jesús, que nos muestra el pasaje, presenta cómo Él se aparta de esta comunidad de sacerdotes, de religiosos infectados por la maldad, y se acerca a una nueva comunidad de fe, representada por los discípulos. Los discípulos, como cualquier hebreo, estaban maravillados, orgullosos con el templo. Este era el lugar más importante, era el lugar donde se entendía que habitaba Dios, era el lugar donde se adoraba a Dios, donde se le presentaba ofrenda al Señor.
Entonces Jesús, escuchando a sus discípulos, le dice: ustedes ven todo esto, palabras de Gerardo, ustedes ven todo esto se va a venir abajo. Todo esto va a ser destruido. No quedará piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. Usted imagínese ahora el rostro de los discípulos. Usted imagínese el rostro de los discípulos. Se iba a venir abajo. Iba a venir abajo. Luego, parece ser que el tema siguió trabajando. Es que a veces nos dicen algo y eso como que sigue trabajando, y lo llevamos y sigue aquí, sigue ahí trabajando. Pues en los discípulos fue igual. Siguió trabajando en los discípulos. No era fácil para ellos. Una obra arquitectónica de una manera tan tremenda, impresionante. Los discípulos no lo podían imaginar, aunque habían escuchado al profeta Miqueas, habían leído del profeta Miqueas, habían leído de Jeremías, que había hablado sobre este asunto, la destrucción del templo, pero ahora no lo podían entender, que se lo estuviese diciendo su maestro, Jesús, estuviese afirmando esto. No puede ser. Entonces los discípulos se acercan a Jesús. Y Jesús está en el monte de los olivos, un lugar simbólico también donde lo ubican. Y ahí sentado Jesús en la montaña, como hacían los maestros de la época, atendió a los discípulos. Y estos vinieron y le hicieron una pregunta sobre dos temas, los cuales ellos habían unido. Eran dos temas por separado, los cuales ellos unieron como si fueran una misma cosa. Y dentro de la confusión que tenían, relacionaron dos eventos sin definir su relación. Lo primero fue la destrucción del templo. Y segundo, la parucía, que es la venida del Señor en toda su gloria, que coincide en el tema que ellos hablaron con el fin del mundo. Y ellos, los discípulos, están pidiendo señales precisas. ¿Sabe que hay gente que le dice: mira, yo quiero que hagas esto, pero dime cómo es? Sí, pero yo quiero que tú veas, dímelo exactamente. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo esto? Mira, nena, no solamente lo que quieras que barras. Y busca dónde vas a echar. Hay gente que quiere, ¿verdad? Los discípulos estaban así. Dime cómo es exactamente, quiero saber todos los detalles porque si no, no lo puedo hacer. Entonces los discípulos estaban pidiendo señales precisas para poder posiblemente crearse un calendario, el cual le ayudaría a estar preparados. El cual le ayudaría a estar preparado. Y hay una mezcla de curiosidad, hay una mezcla de inseguridad, hay una mezcla de temor. Y ante todo este conglomerado de sentimientos, Jesús rehúsa definir, establecer un tiempo exacto. Por eso, hermanos, uno se tiene que reír cuando alguien comienza a querer dar fechas y a programar un calendario de eventos finales, porque ni el mismo Jesús lo hizo. Y ahorita que hablamos de los testigos de Jehová en la clase, usted lee la historia de los testigos de Jehová y lee a Russell y lee a Rutherford, pero también lee evangelistas cristianos que se han puesto a dar fechas. Entonces el texto bíblico nos dice otra cosa. Y ante esa incertidumbre, ante esa pregunta de los discípulos, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Miren, Jesús transforma la información que ellos esperaban, porque era traer información lo que ellos esperaban, en exhortación. ¿Qué clase de maestro? Ellos esperaban información y ¿qué hace? Les exhorta. Iglesia, el Señor sabe que tú necesitas. El Señor sabe que tú necesitas. El Señor sabe de qué careces. El Señor lo sabe y lo sabe muy bien. El Señor sabe que realmente tú necesitas escuchar. Él sabe de qué estás falto, aunque tú pidas y creas que es otra cosa. Por eso, en vez de informar a los discípulos, en ese momento les exhorta. Pero ¿cuál es la exhortación? Pues miren, iglesia, la exhortación es a velar. La exhortación es a velar. La exhortación es a cultivar su vida espiritual, a no pegarse a esas cosas pasajeras que ofrece este mundo, sino a pegarse a aquello que asegura la vida eterna, que es el Señor. A mantenerse fieles y firmes.
Jesús les dice a ellos, al igual que nos dice a nosotros, iglesia, hoy, experimentarán momentos de tribulación. Experimentarán momentos de tribulación. Y sin querer, Jesús, y sin querer dar una orden de los sucesos, les está advirtiendo todas las cosas a las cuales se enfrentarían y nos vamos a enfrentar como creyentes. Guerras entre los pueblos, catástrofes naturales, persecuciones, supuestos mesías, testimonio de falsos profetas, odio, traición, lo que provocará, hermano, iglesia, lo que provocará que muchos abandonen la fe. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Es por todo esto que Jesús advierte que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A cuántas personas escuchamos hablar del amor? ¿A cuántas personas escuchamos decir el amor me flechó? ¿A cuántas personas escuchamos decir amor a primera vista? ¿Usted lo ha visto? Eso fue un amor a primera vista, nos miramos y los ojos y todo, y esa mirada, ¡hey! Amor a primera vista. ¿A cuántas personas hemos escuchado decir yo amo lo que hago? ¡Lo amo! He escuchado parejas expresarse el amor. He visto compañeros ministros hablar de su amor por el pastorado, por el servicio, por lo que hacen. He escuchado hombres y mujeres decir que aman el trabajo que ejercen, el negocio que tienen. Pero he visto también que a causa de la maldad, a causa de la traición, a causa de la guerra sin sentido, el amor que tenían desaparece. Las guerras sin sentido a veces se dan en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Es interesante que casi todos los casos, según los afectados, hay un denominador común, un culpable, un causante de tanta frialdad, y ese es Dios, a quien dejan de amar. Alguien tiene que ser el chivo expiatorio, alguien tiene que pagar. ¿Por qué no Dios? Como si Dios fuese culpable de las decisiones que tomamos tú y yo, y las decisiones que toma otro u otra. Como si Dios fuese el culpable. El Señor nos advierte que vamos a tener problemas. El Señor nos advierte. Dile a la persona que tiene, vas a tener problemas. Y el otro va a decir, qué positivo eres. Pero es que el Señor nos advierte que vamos a tener problemas, pero nos invita a luchar. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos invita a luchar, aleluya. El matrimonio no va a ser fácil, viviremos en momentos o en ocasiones que parece que hay un terremoto, un tsunami. ¿Cuántos pueden decir amén? Oh, si la tienes al lado te va a hacer. Pero vamos a luchar por amar. Está el tsunami, está la situación difícil, pero yo voy a luchar porque yo decidí amar a esa persona. Nuestros hijos no harán lo que les enseñamos. Y en ocasiones se nos irán de las manos, pero no los podemos dejar de amar. ¿Por qué tú hiciste eso? Y abre la nariz en todo su esplendor. Y lo mira como si él le cupiera con la nariz. ¿Por qué haces eso? Cambia la voz. Pero usted no lo puede dejar de amar. Ámelo más. Pastoree. Lleva a los lugares verdes como el Señor te ha llevado a ti también. Bendito es el nombre del Señor. En ocasiones el dolor, la traición será tal que sentiremos el abandono de Dios.
Pero no nos olvidemos que Él decidió estar con nosotros hasta el fin. Aleluya, alabanza al Cordero. No podemos, iglesia, dejar que las situaciones violentas de este mundo contaminen nuestra decisión de amar, porque el amor es una decisión. No son maripositas, nada más es una decisión. Decisión que la ha provocado el amor de Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la violencia es tanta que nos satura. La violencia es tanta que nos satura. Cuando escuchamos de una muerte violenta, vemos cómo muchos se expresan en favor de la pena de muerte, inclusive ministros, hombres y mujeres de Dios, como si fuera el tiempo de las brujas en la hoguera. Quieren poner a esa persona que tomó una mala decisión como Juana de Arcos, quemarla o quemarlo. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Como cuando leía hace poco, el pastor Eliezer escribió un asunto sobre los haitianos y se expresaba un dominicano de manera tan cruel, de manera tan humillante hacia ese haitiano. Entonces yo decía, pero es que pasa lo mismo. Es que pasa lo mismo aquí en Puerto Rico cuando yo escucho también creyentes. No sé si puede alabar al Señor ahora. Cuando escucho a creyentes también con violencia, haciendo chistes de manera despectiva hacia un dominicano. Mi hermano, no lo haga. A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. El no permitir que se enfríe nuestro corazón con la maldad de este mundo es afirmar la libertad, la salvación, la vida en Cristo Jesús. Hermano y hermana, tú estás llamado y llamada a transformar. No que el mundo, la violencia, las tristezas, las traiciones, la falsedad te transformen a ti. Tú estás llamado a transformar. Por eso es, no seas del montón. Que nada enfríe tu corazón. No seas del montón. Que nada enfríe tu corazón. Iglesia. Que nada enfríe tu corazón. Yo quisiera que estés en pie, por favor. Ponte en pie. Aleluya. Alabanza al Señor. Y vamos a entonar un cántico. Pero yo quiero hacerte una invitación. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y escucha. Yo te invito a que en esta hora tú le digas al Señor: Señor Jesús, alabanza a Dios. Yo quiero mantenerme firme a pesar de toda la tribulación que estoy viviendo en mi vida. Señor, yo quiero seguir vigilando y mantenerme firme en ti, porque he creído en tus promesas. Señor, yo quiero seguir amándote y amando en tu nombre a pesar de las traiciones vividas. Hay gente aquí que no puede amar. Hay gente aquí que ha entendido, no puede entrar en una nueva relación porque el daño fue tanto que me ha marcado y no puedo avanzar. Pero el Señor te dice que hace las cosas nuevas, todas las cosas. El Señor te sana hoy. Y te sana de tal manera para que tú puedas brindar amor. Esa es la invitación, a que tú le digas al Señor: Señor, haz algo con mi vida. Quita todo aquello que ha congelado mi corazón, o que tal vez ha querido congelarnos.
Señor, que mi corazón arda por ti. Que mi corazón arda por ti. Que ese fuego no se apague jamás. Y si se ha apagado, Señor, por favor, vuelve a encender. Porque yo quiero vivir para ti. Porque yo no quiero ser del montón, Señor. Yo quiero hacer la diferencia en medio de este tiempo violento. En medio de las dificultades. Y Señor, en esta hora te quiero pedir